Ya lo platicábamos con ustedes el día de ayer, causó molestia en muchos adultos mayores que acudieron al inicio de la vacunación en la Ciudad de México, en tres demarcaciones de esta capital, el que pues les tomaran fotografías a muchos de ellos después de aplicarles la vacuna en el tiempo que tienen que estar en reposo y observación para ver si no produce algún efecto adverso la vacuna de AstraZeneca. Funcionarios públicos que estaban ahí les pedían retirarse el cubrebocas y dejarse tomar una fotografía, además de la fotografía que le tomaban a su credencial para votar, y esto pues generó molestia, preocupación. Lo hablamos ayer con una consejera del INAI, y vamos a hablar hoy con Pamela San Martín, ex consejera electoral del INE, pues sobre este tema. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio. Bueno, pues ya decíamos que esto generó molestia entre algunos adultos mayores. Se lo preguntaron ayer a Hugo López Gatell y bueno, pues él tuvo que coincidir en que no se podía condicionar la segunda dosis de la vacuna a dejarse tomar una fotografía o tomarle la fotografía a la credencial para votar de las personas que se vacunaron. ¿Cómo podríamos poner esto en el contexto de lo que establece la ley? A ver, me parece, Pascal, que lo primero que tendríamos que pensar, más allá de las molestias, es que resulta razonable de entrada que haya, digamos, que una recopilación de cierta información respecto a las personas vacunadas. Es decir, Ujú. en primer lugar, que se verifique plenamente quién es la persona que está siendo vacunada y la edad de la persona que está siendo vacunada y, digamos, los datos de ubicación de la persona vacunada, precisamente para darle seguimiento, tomando en consideración que son dos dosis las que se ponen respecto de la vacuna. Esto resultaría razonable en sí mismo y, pues, por supuesto, el principal documento de identificación que tenemos en México es la credencial para votar, por lo que recabar esos datos de la credencial para votar no parecería una cuestión, digamos, no lógica o no que no tuviera sentido en el proceso de vacunación. Ahora bien, de digamos, partiendo de esa razonabilidad, nos tendríamos que hacer una segunda pregunta. ¿Y por qué entonces tenemos que llegar a tomarle la foto a la credencial para votar completa, que no solamente contiene esos datos que sí son razonables, Ujú. sino también contiene datos que son absolutamente electorales, como la clave de elector, como la sección electoral, que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de vacunación? Nos tendríamos que hacer la pregunta de dónde se estableció que se tomara esa fotografía y que se tomara la fotografía física de la persona que acude a vacunarse. Y luego la ¿Cuáles siguiente son las pregunta es, ¿qué razones? se hace, qué hacen con esa información? ¿Dónde la guardan, no? Es exactamente, Ujú. por eso la pregunta es, ¿dónde se estableció que se hiciera eso? Sí. Porque donde se estableció eso, tendría que venir normado quién va a ser quien va a resguardar esta información, cómo se va a archivar, qué se va a hacer con ella, a quién se le va a entregar, para qué se le va a entregar, digamos, un conjunto de datos que tienen que ver con la protección de la información de las personas que acuden a vacunarse. Y precisamente a partir de poder conocer estas razones es que podríamos discutir si son razonables o no. Por supuesto, cuando esto se hace en el marco de un proceso electoral y partiendo de las prácticas, digamos, de elaboración de padrones, de uso de datos personales de las ciudadanas y de los ciudadanos, de clientelismo, si partimos de esa historia que tenemos en México, por supuesto que genera suspicacia la recolección de esos datos. Pero la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo y qué se va a hacer con ellos? Me parece que no es nada más la respuesta de el día de ayer que el subsecretario López Gatell diga ya no se va a hacer porque parece que no es razonable. Ok, ya se hizo Ujú. respecto de determinadas ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Cómo se va a resguardar? ¿Cómo se va a garantizar que no haya un mal uso de la misma? Esas son las preguntas, me parece, que tendrían que tener una respuesta. Bueno, entonces lo que tú dices es que primero se tendría que hablar específicamente de los propósitos, cómo se tomó la decisión, y luego pues ver qué pasó con las fotografías que sí se tomaron, que no sé cuántas hayan sido, pero si pensamos que más o menos le tomaron a todas las personas que se vacunaron el primer y segundo día, o en los tres primeros días, a lo mejor hay 70,000 o 75,000 fotografías guardadas en algún lado, y saber qué va a pasar con ellas.
Efectivamente, porque, digamos, insisto, la credencial para votar contiene datos que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso de vacunación, que son datos 100% electorales Ujú. y cuyo resguardo, cuyo archivo queda legal y constitucionalmente en manos de una sola autoridad en este país, que es el Instituto Nacional Electoral. Precisamente por eso es que es tan relevante qué información es la que se está utilizando de esa credencial, por qué se tomó y qué se va a hacer con ella, porque incluso en materia electoral, digamos, el efecto que puede llegar a tener cualquiera de estas conductas tiene que ver con el uso que se le dé a esos datos electorales. Primero, en cuanto a para qué se recaban datos que son competencia exclusiva del INE, Ujú. pero en segundo lugar, si hay un propósito, digamos, de recabar de armar un padrón que puede tener un uso electoral por parte de algunos partidos políticos. ¿Podría constituirse como hipótesis un delito electoral en lo que se hizo? Para que hubiera un delito electoral tiene que configurarse uno de los tipos penales que vienen en la Ley General de Ujú. Delitos Electorales. Pero en general a lo que se relacionan son delitos de consecuencia. Hay un delito que establece que si se hace un uso ilegal de los datos del padrón, se incurre Ujú. en una pena privativa de libertad, que puede ser privativa de libertad, Ujú. pero requiere que haya un uso ilegal. Ahorita estamos en un primer momento que es que se recabó esta información y creo que antes de especular si esto tiene un fin positivo o negativo, lo que se requiere es información Ujú. y en el marco de un proceso electoral se vuelve todavía más relevante esa información para no generar la más mínima suspicacia o sospecha respecto del uso indebido de esos datos. Insisto, no podemos obviar la historia que tenemos en México y que pues lleva a generar tanta duda y tanta preocupación en torno a conductas de este estilo. ¿Podría un ciudadano a quien se tomó la fotografía pues solicitar por la vía legal información al respecto y la eliminación de esas fotografías, la suya y la de la credencial? Cualquier ciudadano tiene derecho se llaman en materia de protección de datos personales, se llaman los derechos ARCO, de Ujú. acceso, rectificación, cancelación u oposición. Ujú. Todos tenemos derecho a ejercer esos derechos respecto a nuestros datos personales. Obviamente, tanto los datos de la credencial como la fotografía son esos datos. Cualquier ciudadano podría ejercer los derechos ARCO y solicitar la cancelación de la información, Muy bien, salvo aquella que exclusivamente sea necesaria, sí. que tenga el fin útil para el que fue recabada, el fin lícito y proporcional, digamos, Ujú. en ese caso, la dependencia, por supuesto, puede conservar esa información, pero señalando claramente ¿Para qué? para qué propósito y con qué Muy destino y bien. cómo será el resguardo. Pues Pamela, te agradezco como siempre que participes con nosotros. Muy amable. Nada que agradecer, Pascal, y nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela San Martín, ex consejera del INE. Vamos a un corte.